Hola, hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una lección más de Ven Sígueme, y en esta ocasión pues va a ser un video muy especial porque estoy aquí con mi hermano y con mi amigo Héctor Zamora. Gracias por venir, Héctor, qué buena onda que podemos grabar juntos. Y pues, ¿cómo te sientes ahora a punto de vivir esta experiencia? Pues estamos aquí, gracias por la invitación, yo decía, pues ya invitó a todos menos a mí, ¿qué onda? Gracias por la invitación y esta lección que vamos a ver hoy creo que es muy especial por los tiempos que estamos viviendo en este momento y creo que nos va a traer ánimo para poder regresar a la casa del Señor. Así es. Muy bien, pues como tú lo mencionas, es una lección muy especial. Esperamos que pueda ser del agrado de todos ustedes y que puedan nutrirse de la buena palabra, y que bueno, esto que les compartimos, hermanos y hermanas, no debe de reemplazar su estudio personal y familiar semanal del programa Ven Sígueme. Les invitamos a que puedan leer las secciones que comprenden esta lección y que puedan estudiarlo, compartirlo con sus amigos, con su familia. Las secciones que vamos a compartir o analizar en esta ocasión son las secciones 109 y 110. Y el título de esta clase ¿Es tu casa lugar de tu santidad? Hablando un poquito del contexto de lo que estaba pasando, hermanos, en este momento, fíjense que eh, el 23 de julio de 1833 se colocó la primer piedra para construir lo que sería el templo de Kirtland. Y la sección 109 transcurre al momento en que se dice la oración dedicatoria del templo, algunos años después, el 27 de marzo de 1836. Esta es la sección 109, es entonces la oración dedicatoria del templo de Kirtland. En el manual del maestro tenemos dos segmentos, y el primer segmento, que corresponde a la sección 109, nos dice: el Señor quiere bendecirnos en su santa casa. Y vamos a empezar leyendo unos versículos. Si me ayudas, Héctor, leyendo en la sección 109 los versículos 12 y 13 que forman parte de esta oración dedicatoria. Dice, para que tu gloria descanse sobre tu pueblo y sobre esta, tu casa, que ahora te dedicamos, a fin de que seas santificada y consagrada, y para que tu santa presencia esté continuamente en ella, y para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan tu poder y y se sientan constreñidas a reconocer que tú la has santificado y que es tu casa lugar de tu santidad. Muy bien, pues hermanos, toda la oración dedicatoria está muy bonita, está muy padre. Les invitamos a que la lean completa, pero obviamente por cuestiones de tiempo tenemos que rescatar y hacer algún énfasis en algunos versículos. Estos versículos son muy bonitos, y quiero tal vez regresarme un poco, hermanos, a decirles, a compartir con ustedes lo especial que es cada oración dedicatoria, con las promesas, las bendiciones y lo que es la voluntad del Señor para con nosotros y para con su casa. Es, cada templo que ha sido dedicado se dedica por medio de esta oración. Este templo, esta oración marca como la pauta o la base, y cada templo tiene una oración en particular. Estaba platicando con Héctor hace un momento que incluso en internet podemos buscar y encontrar la oración dedicatoria del templo que nos queda más cerca a nuestro hogar. Ahí están escritas o guardadas en una página de la iglesia todas las oraciones que se dieron para dedicar cada uno de los templos que hay en todo el mundo. Ya estábamos viendo hace un momento la oración dedicatoria del templo de Tampico, que es el templo que nos queda más cerca a nosotros, aquí en el lugar en donde nosotros vivimos. Y pues en esta oración que dio el presidente José Smith, estos versículos a mí me gustaron mucho, tienen cosas muy bonitas. Por ejemplo, donde dice: para que tu gloria descanse sobre esta tu casa, para que su poder se manifieste, para que su gloria, esto es algo que a mí me gustó mucho. Y también donde dice: para que tu santa presencia esté continuamente en ella.
para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan tu poder y se sientan constreñidas. Es una sensación bien especial cuando uno llega al templo y te vas acercando. Y para mí, Héctor, cuando uno lee en la entrada del templo, santidad al Señor, la casa del Señor, y entras en el templo, que es lo que se está haciendo referencia a este versículo, es un sentimiento bien especial, bien especial. Saber que nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos invitan, nos reciben y nos dan la bienvenida a su casa. ¿Cómo ha sido este sentimiento? ¿Lo has sentido? ¿Qué nos puedes compartir o con qué palabras nos podrías expresar esta sensación que sin duda alguna sé que la has tenido? Bueno, hay dos ocasiones para mí que marcan en mi vida de haber entrado al templo. La primera es cuando recibo mis investiduras y que después cuando salgo a la misión. Es la primera vez que entro al templo. El presidente del CCM nos prepara, nos motiva nos motiva en el sentido de ver el lado sagrado de los convenios que íbamos a hacer al entrar al templo. Ese momento a mí me marca, y el otro es también el sellamiento con mi esposa. Pero como mencionas, el entrar al templo no es, y tal vez muchos se lo preguntan, algunos que llegan a ver el video y que no sean miembros, y que preguntan qué diferencia hay entre una capilla y los templos. A veces a la misma capilla le dicen templo por costumbres, pero es una cosa muy diferente. Es una cosa es un lugar donde nos preparamos con anterioridad para entrar, como dice aquí en las escrituras, es para poder sentir el poder de Dios, el poder de Jesucristo y el poder de la obra de salvación que hay tanto de este lado del mundo como del otro lado. Entonces eso marca la pauta para tratar de vivir de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado para poder vivir el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Así es, pues muchas gracias. Pues como tú lo dices, siempre hay ocasiones especiales en las que uno llega con los nervios o con la emoción cuando nos vamos a investir o cuando vamos a realizar el sellamiento o cuando vamos a hacer la obra por nuestros familiares. Y sí es algo que se siente muy bonito poder entrar en el templo y realizar ordenanzas sagradas en este lugar. Y vamos a hablar en toda esta lección acerca del templo y un poco también lo que tú mencionas de cómo podemos trabajar y las cosas que podemos hacer dentro de él. Ahora vamos a leer el versículo 22 de la misma sección. Si me ayudas también, Héctor, por favor. Dice: Te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder, y que tu nombre esté sobre ellos y los rodee tu gloria, y tus ángeles los guarden. Fíjate, Héctor, ahorita que comentabas que una ocasión que recuerdan mucho cuando entraste al templo a recibir tus investiduras para poder ir a la misión, ahora sí, con esa armadura, como aquí nos dice, para que salgan armados con tu poder y tu nombre esté sobre ellos y los rodee tu gloria y tus ángeles los guarden. Qué bonito y qué padre que nuestros misioneros tienen esta bendición de estar con esta protección para poder estar armados y poder ser representantes del Señor. Como lo he platicado y lo he comentado en muchos videos, pues mi hijo ahorita está sirviendo una misión de tiempo completo, y una ocasión que recuerdo mucho y pues fue muy reciente, que recuerdo y atesoro mucho, fue la vez que entré junto con mi hijo al templo para que él pudiera hacer los convenios y recibir ser investido y poder entonces cumplir con una misión de tiempo completo. Son experiencias muy bonitas y muy padres también cuando las podemos vivir en familia. ¿De qué manera crees, Héctor, que aplica esta protección que recibimos en el templo
¿Cómo podrías tú comentarnos que has sido protegido o testigo de esta protección con alguien más? En realidad la protección o la armadura que aquí menciona pues es el vivir el Evangelio. Eh, ya las escrituras dicen armados de toda armadura del poder, de la fe, de la esperanza, del amor, de la caridad y todas esas cosas. Si nosotros tenemos todos esos atributos, tenemos una armadura, ahora no vamos a decir ahora sí que como la de los superhéroes que salen en las películas, sino una armadura que nos protege contra la adversidad de esta vida, no para que no la suframos, no para que no, sino para que estemos preparados a enfrentarla y a aceptar que eso nos va a traer un beneficio de un progreso y de ayuda hacia los demás. También esta armadura nos ayuda para poder enseñar, para poder ayudar a los demás. Eso es lo que yo siempre he dicho, que el poder de sacerdocio no es aquel poder que nos hace levantar o tener un superpoder, como dices, sino es el poder de servir, poder ayudar a otros. Es el poder de sacerdocio, es poder llevar vestido al pobre, alimento al necesitado, un aliento a quien está pasando un momento difícil. Ese es el poder del sacerdocio que lo podemos cumplir todos como miembros de la iglesia, seamos varones o seamos damas, hermanas de la iglesia. El poder del sacerdocio está en todos nosotros. Entonces de esta manera nos podemos armar de esta armadura el Señor y dice aquí que los ángeles nos guarden. O sea, dice en las escrituras que desde el sacerdocio arónico ellos pueden tener la administración de ángeles. Ajá. Entonces ellos también ya se preparan también para asistir al templo, recibir, hacer la obra por quienes ya han partido. Entonces los ángeles nos cuidan, nos protegen, nos guían y es algo bien interesante. Y así rapidito, para no alargarme mucho, en el cara a cara que acaba de pasar con el Elder Bernard, menciona algo bien interesante. Dice que el Espíritu Santo es el maestro en este momento. Es quien ocupa el lugar, digamos, de Jesucristo. El Señor lo mencionó, que vendrá un consolador, y es quien ocupa el momento de enseñarnos a nosotros cuál es el camino, cuál es la verdad y a dónde debemos ir. Sería lo que yo pienso acerca de esta escritura y que me llama mucho la atención. Así es, pues gracias por eso. Y yo creo también, además de todo esto, que esta protección, como bien lo mencionas, viene a invitarnos a vivir el Evangelio, a poder servir, a poder protegernos entre nosotros. Y bueno, yo en lo personal también, al asistir al templo, he renovado mucho la esperanza, el ánimo, la fe, y hay una oportunidad siempre que asistimos al templo para poder orar, comunicarnos con el Padre Celestial y escuchar su voz y su consejo, y todo esto también es parte de nuestra protección que recibimos. Ahora tenemos la gran bendición de tener templos cerca de nosotros. Sin embargo, la situación de la pandemia pues nos ha puesto dificultades, nos ha puesto retos, ya que muchos templos en muchas partes del mundo han tenido que cerrar totalmente su acceso por la situación de emergencia en que estuvimos o en que continuamos en algunas partes. Y paulatinamente algunos templos han empezado a abrir sus puertas con ciertas restricciones. Esto es un reto que tenemos hoy en día y debemos de estar muy cerca de nuestros líderes para saber si el templo más cercano a nosotros está abierto, cómo apartar cita y qué requisitos o qué sugerencias para mantener la seguridad en lo más posible para poder asistir al templo. Son cosas que les invitamos a que nos podamos ir informando para regresar al templo, poder vencer estas barreras. Anteriormente, en los tiempos de nuestros abuelos, pues los retos eran otros.
no había tal vez una pandemia que cerrara los templos, pero pues nos tocó este, que el templo más cercano estaba a 3 días de distancia. Mi mamá fue allí a sellarse con mis abuelitos. Yo nunca he salido de mi país, pero los hermanos cuentan mucho acerca de esto. Y bueno, pues algo para mí muy especial es que pues mi amigo Héctor, su papá fue un pionero de la iglesia en nuestra ciudad. Y ahorita que nos preparamos, pues me comentas que tuviste tú la oportunidad de viajar al templo de Mesa, Arizona. ¿Cómo cuántos años tendrías, Héctor? Híjole, ya me hiciste sentir viejito, pero ya era un niño, ya era pequeño. Yo creo que solamente era yo y mi hermana Erika. Si mal no recuerdo, porque pues la memoria de Ya pasó. ya pasó mucho tiempo, pero sí recuerdo que hay dos cosas que recuerdo muy bien de esa, de tres cosas. Y ahorita ya me viene a la mente otra. Una es la salida. Me acuerdo que en el 8 Anaya estábamos todos en la noche, que íbamos a salir y todos estábamos preparando. Yo veía a todos los hermanos preparándose y diciendo, ya llegando al templo, me recuerdo los dormitorios, eran literas, era un común, porque yo veía que eran varias literas, no eran que esta familia en una habitación y así, o sea, era un dormitorio común y todos ahí dormíamos. Y la tercera cosa, y creo que es la más valiosa de todas, es, sí lo recuerdo, y lo recuerdo muy bien, es cuando la persona que selló nuestra familia nos pidió que viéramos hacia los espejos y que viéramos la reproducción eterna que se reflejaba una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces, infinitamente, de tal manera que nos hacía la analogía que así era, que las familias podían ser eternas, que las familias podían, eso me recuerda muy bien, y a mí me da mucha felicidad. Digo, no recuerdo mucho las cosas, pero hay hermanos que los saludo, y me cuentan toda la historia, y que tu papá y tu mamá estuvieron ahí y nos acompañaron y estuvieron. Uno de ellos son los hermanos Bucio, no recuerdo el otro nombre de la familia, que también, pero fueron muchos hermanos que se prepararon, que desearon ir, y como dices, fueron 3 días. Yo no lo sentí, no recuerdo haberlo sentido, no recuerdo, pero sí recuerdo ese momento estar en el templo y estar siendo sellado a mi familia. Ese sí quedó grabado en mi memoria, para toda la eternidad. Pues qué padre, qué bonita experiencia. Y bueno, ahora a través de la tecnología, pues ya lo estamos dejando aquí registrado, aquí queda en este video, y eso es algo padre, que en un futuro eh, tus hijos o tus nietos, hasta donde lleguemos, van a poder ver y recordar aquellas experiencias. Fíjate que en ese entonces había una gran motivación, por los miembros de ir a Mesa, Arizona. La sección 10, 9, la sección 9 y la sección 10, obviamente, bueno, más la 9, habla sobre la motivación de los santos en ese entonces de tener su templo. Menciona la historia de la iglesia, de que la sesión iba a ser a las 8 de la mañana y desde mucho antes ya había hermanos. Tuvieron que sacar unas bancas para poder ayudar a los hermanos que estuvieran ahí en la sesión. Y después, al ver que todavía había mucha gente, se tuvo que hacer otra sesión. Entonces, que esa motivación de ellos, de los pioneros de aquel entonces y los pioneros de aquí de Ciudad Victoria, nos ayude hoy en día a que, como mencionabas ahorita, que por pandemia hemos tenido demasiado tiempo de no poder ir al templo, a volver a tener esa motivación de regresar a la manera del Señor, como lo está indicando ahorita en estos momentos, sacando nuestra cita, yendo con nuestra familia, o individualmente,
o por quórums o por asociaciones dentro de la iglesia, que la sociedad de socorro va ahí, o como sea. Pero motivarnos a hacerlo, si podemos, como dices, leer nuevamente la dedicatoria del templo de Tampico y motivarnos, recordar los himnos que se cantan a la hora de dedicar un templo, eh, tener, no sé, en nuestra casa o en un lugar un pañuelo para recordar todos esos emblemas que representan una dedicación de un templo, para tener, como dice la escritura, motivados y armados de la armadura que Dios nos da para poder. Muy bien, y algo que me da pie a comentar, gracias por lo que tú nos dices, es la motivación que había en estos hermanos pioneros en Kirtland. Había mucha pobreza, había muchas pruebas, muchas tribulaciones, había mucha persecución, como lo hemos aprendido en las secciones anteriores, pero aún así dice, los hermanos procuraban vivir lo más modestamente posible, evitando cualquier gasto innecesario, comiendo, viviendo, vistiendo muy sencillo para, dice, cada moneda que fuera posible, invertirla en la casa del Señor, en que pudiera construirse a la manera del Señor y que pudiera estar santificada con su esfuerzo y con su sacrificio, y todos estaban bien dedicados a esto. Fue el reto que enfrentaron ellos en medio de su pobreza, poder construir una casa al Señor. A los pioneros en nuestra ciudad y en muchas de las ciudades donde ustedes pueden estarnos observando, los primeros miembros que abren el Evangelio con sacrificio en su propio lugar, en su propia ciudad, su propia familia, pues también son pioneros, ya pioneros tal vez no de antaño, ya pioneros más contemporáneos, que son ahora sí como la punta de la lanza o de la flecha que van abriendo el camino para que ahora nosotros podamos disfrutar de estas bendiciones, de tener templos más cerca. Qué viaje, qué odisea aquella de ir desde Ciudad Victoria hasta Mesa, Arizona, viajando 3 días, todos los sacrificios, todas las experiencias. Para mí es muy bonito escuchar como tú me lo comentas, esto que dices, salimos del Ocho Anaya, viajamos, llegamos, habían dormitorios, porque después de hacer un viaje de 3 días, pues aprovechaban el tiempo y se quedaban allá otros días más, creo que hasta una semana se quedaban por allá asistiendo al templo. Qué padre, qué bonito. Hay otros pioneros, ¿sí?, aquí que no quiero entrar en la historia de eso, más bien me gustaría que le escribieran en los comentarios y nos contaran los que fueron al Templo de México, la primera vez que el Templo de México tuvo un templo y que fueron a la dedicatoria del Templo de México. Esa es otra experiencia que los hermanos nos pueden contar en los comentarios, y nosotros con gusto pues yo creo que les podemos ahí convivir con ellos, dándoles ahí. Sí, es bien padre porque fíjate que nos escriben comentarios de Baltimore, Estados Unidos, de Chile, de Venezuela, de España, de Argentina, de Panamá, hace poquito escribieron también, de Colombia, en todos lados, y en toda América Latina y en España, en todos los países hispanos, hay historias de mucho sacrificio de pioneros y de grandes bendiciones. Y es muy padre que los invites a comentar porque yo disfruto mucho leer los comentarios, me nutren y aprendo mucho. ¿Cuál es su historia del templo con la Ciudad de México o del templo en donde ustedes están? ¿Cuáles han sido sus experiencias? ¿Cómo se han sentido al visitar el templo? ¿Cuál fue la primera vez que fueron al templo? ¿Y cuáles son las anécdotas o experiencias que a su vez también les comentan sus padres o sus abuelos de aquellos viajes que se hacían antes porque los templos estaban más lejos? Todo eso es muy bonito que lo podamos ir comentando, ir leyéndonos y pues interactuando también ahí entre los comentarios. Hermanos, el siguiente segmento en el manual del maestro nos titula Las llaves del sacerdocio que se necesitan para efectuar la obra de Dios están en la iglesia actualmente. La sección 109 es la oración dedicatoria del templo y se empezó con mucha actividad todos los días posteriores después de este 27 de marzo de 1836, y el 3 de abril, unos días después, lo que sucede es lo que tenemos en la sección 110. Hubieron muchas cosas
visitas de ángeles que se sentaron entre la congregación. Incluso había uno al lado del padre del presidente José Smith, y incluso personas miembros y personas no miembros se dieron cuenta de muchas cosas celestiales que estaban pasando allí en el templo. Y el 3 de abril lo que pasó, después de algunas reuniones que habían, José Smith y Oliverio Cowdery permanecían dentro del templo y entonces tuvieron visitas celestiales muy especiales. Y yo estaba pensando, Héctor, qué padre, qué maravilloso que estamos hablando acerca de lo que es la administración de ángeles, la administración de profetas antiguos, la administración de Jesucristo en su templo. Aquello por lo cual se oró, se empezó a manifestar inmediatamente los días después de esta oración. Visitas celestiales. Vamos a aprender acerca de estas visitas en la sección 110. Si me ayudas, Héctor, a leer de los versículos 2 al 4 en la sección 110. Sí, dice, vimos al Señor sobre el barandal del púlpito delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro de color del ámbar. Sus ojos eran como la llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía, soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. Entonces, imaginemos qué bonito se describe la visita del Salvador Jesucristo, esta manifestación tan especial en el templo de Kirtland. ¿Cómo lo describen? ¿Cómo fue esta experiencia? Y pues Él llegó con un mensaje a manifestarse. Lo primero que les dice, soy el primero y el último, soy el que vive, el que fue muerto, vuestro abogado ante el Padre. Y entonces Él les comparte y les dice que ha sido aceptado esta ofrenda, este templo, su sacrificio, su esfuerzo, su dedicación ha sido aceptado, y empieza a manifestarse. ¿Qué pasa después de que deja este mensaje Jesucristo? Vamos a leer ahora el versículo 11, ahí en la misma sección 110. Si me ayudas, Héctor, por favor. Sí, después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos, y se apareció Moisés ante nosotros y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel, de las 4 partes de la tierra, y de la conducción de las 10 tribus del país del norte. Después de esta, ya, ¿verdad? Sí, hasta ahí está okay. Bien, gracias. Y bueno, llega el Señor Jesucristo, se presenta, acepta la construcción, la dedicación de su casa, y después viene Moisés y deja llaves, después viene también Elías y deja unas llaves, y después vuelve a venir Elías a dejar otras llaves. Todo esto en el mismo momento. Y me gusta mucho aquí cómo se manifiesta el Señor en su templo, y después también Moisés se manifiesta y deja las llaves del recogimiento. Y bueno, empieza también, y esto aplica mucho en cuanto a la predicación del Evangelio, y cómo el recogimiento de Israel en un sentido es todos congregarnos. Estábamos muy acostumbrados a congregarnos de manera presencial, y ahora en algunos lugares se continúa congregándose de acuerdo a la situación de riesgo sanitario. Ahora muchas veces la congregación también ha sido a través de la bendición de la tecnología. Pero estas llaves para el recogimiento de Israel es eso, el poder reunirnos como congregación de unidades, reunirnos como estacas, también reunirnos como quórums, reunirnos como organizaciones, reunirnos en consejo.
todas estas reuniones y toda la predicación es para que todos los hijos de la casa de Israel, ya sea por descendencia biológica o por adopción, todos somos parte del convenio, somos parte del pacto, todos somos parte de la casa de Israel. A mí me gusta pensar que también a través de estos videos nos estamos reuniendo y estamos dejando nuestros comentarios. Para mí ha sido muy bonito, Héctor, leer comentarios, como te decía, de muchas partes de América Latina, de España o de Estados Unidos. Es bien padre que nos podamos juntar, que nos podamos leer, que nos podamos congregar. Estas son las llaves que Moisés le dejó a José Smith. Y aquí la pregunta es, ¿cómo más será que el Señor se manifieste en su casa? Leímos en la oración que José Smith pide en su oración que el Señor se pueda manifestar continuamente. Y vemos que se manifestó. ¿Cómo es que el Señor a nuestros días se sigue manifestando? ¿Cómo podría aplicar esto en su casa, Héctor? Voy a mencionar nuevamente al Elder Bednar del cara a cara, que fue algo que a mí me llamó mucho la atención en el cara a cara que tuvimos el domingo pasado. Él hablaba que lo que esperaba es que el Espíritu respondiera a las dudas de todos los que estaban preguntando ahí, y menciona que uno lo va aprendiendo línea por línea, precepto por precepto. Entonces es así como se manifiesta el Señor en nuestras vidas. Y él menciona, y se ha mencionado muchas veces, que siempre no debemos estar esperando manifestaciones gloriosas, expresiones de ángeles, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, sino aprender a escuchar los susurros del Espíritu y aprender línea por línea, precepto por precepto. No queramos aprender todo de un jalón, iremos aprendiendo y gradualmente iremos creciendo, como mismo Jesucristo fue creciendo desde su infancia, aprendiendo su obra, lo que él iba a hacer. Nosotros también podemos irlo aprendiendo, no a la perfección de él, pero sí tratando de ser como él. Ese es como se manifiesta el Señor, a través del Espíritu Santo, susurrando a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Así es, pues es bien importante y bien bonito esto que dices tú, que se manifiesta a través de los susurros del Espíritu, y que pues sería algo muy padre, pero yo creo que no esperemos, como tú bien lo dices, también una manifestación del tamaño de ver a ángeles o platicar con ellos en el templo. Escuchemos los susurros del Espíritu, que son, créanme hermanos, igual de poderosos y de importantes para tomar decisiones en nuestra vida y para poder salir con mucho ánimo del templo. He asistido al templo en algún par de ocasiones ya con algo bien en la mente para poder preguntarle al Señor. Recuerdo yo que en una ocasión yo iba y le dije: Señor, esta pregunta yo ya sé la respuesta, yo sé que tú me apoyas, yo sé que tú estás conmigo, pero te lo quiero preguntar porque te quiero escuchar. Quiero saber que en realidad estás conmigo y que me des esta confirmación. Y es bien bonito sentir la presencia, la contestación a nuestras oraciones en la casa del Señor. Tal vez usted esté pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, alguna tristeza. Yo le aconsejo, yo le recomiendo que vaya con su corazón lleno de esperanza al templo y pueda en paz, en calma, hacer una oración allí. Y es un lugar muy especial para recibir una manifestación o un susurro del Espíritu, como nos comenta Héctor. Tal vez no esté en sus posibilidades asistir al templo. Arrodíllese en su hogar y abra su corazón al Señor
Él le podrá consolar y manifestar a través del Espíritu Santo de una paz y de un ánimo, de una fortaleza. En esta última ocasión que asistí al templo para que mi hijo tomara las investiduras, tuvimos una bendición bien grande. Detrás de todo, hermanos, aún sea una situación muy difícil, detrás de todo podemos ver bendiciones. Al ir con mi hijo, pues era muy restringido el acceso, eran muy pocos los que podíamos estar allí, pudimos apartar los lugares para ir en familia. Y al momento de pasar al salón celestial, fue algo muy íntimo, muy privado, porque estábamos muy poquitos. De hecho, llegó el momento en el que solamente mi hijo y yo estábamos allí. Y estábamos platicando, estábamos compartiendo algunas cosas. Mi hijo me estaba compartiendo sus impresiones, me estaba haciendo algunas preguntas. Y entonces yo le dije, este es el lugar donde puedes estar en paz, en calma y donde puedes ofrecer una oración. Y entonces me dijo, sí, vamos a hacer una oración. Nos arrodillamos y oramos al Señor. Mi hijo fue quien dirigió la oración, una oración muy, muy bonita, que me dio a mí mucha paz y mucha tranquilidad de saber que mi hijo estaba asimilando todo lo que podemos recibir en el templo. Experiencias muy bonitas que están al alcance de todos nosotros, tal vez requieran, repito, de sacrificio, de dedicación. Tal vez no podamos ir en este mes al templo, tal vez no podamos ir en este año, que parece que ya se viene acortando, que ya se viene acabando, pero de poco a poco pongamos la meta, tarde que temprano podremos ir y disfrutar de estas y de muchas bendiciones. Vamos a leer los últimos versículos aquí en la sección 110, que me gustaría que analicemos también, los versículos del 13 al 15. Si me ayudas, por favor, Héctor. Claro. Dice, concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo, he aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Muy bien, y fíjate aquí algo bien bonito, cómo cita a Malaquías, que fue quien tenemos en el Antiguo Testamento, en la última parte del Antiguo Testamento, antes de empezar el Nuevo Testamento, y Malaquías deja registrado que Elías el profeta vendría para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y esta profecía de Malaquías fue cumplida el 3 de abril de 1836. Elías vino y dejó esta llave. Y esta llave es el poder o la autoridad para unir a las familias. Y todavía más allá del sellamiento abarca mucho, porque no es solamente el sellamiento en sí, sino el sentimiento de amor que nos conecta entre las generaciones. Y esto es algo bien bonito y bien especial que vivimos en el templo, en la ordenanza del sellamiento, pero que también lo vivimos siempre que realizamos la obra por nuestros familiares y nuestros antepasados, y cuando ayudamos a otros a realizar estas ordenanzas para sus familiares, para sus antepasados. Es algo muy especial, es algo bien bonito poder llevar los nombres, trabajar en genealogía y en historia familiar, llevar nombres de nuestros antepasados para hacer las diferentes ordenanzas a favor de ellos en el templo y poder unirnos con ellos. Mi sentir, mi pensar, Héctor, es que el templo es un puente
que hace esta conexión entre las familias. Y yo pienso que es un puente porque lo que hacemos en el templo conecta o concluye, une lo que se hace del otro lado del velo, lo que se hace en la siguiente vida. Yo me imagino que los pioneros de nuestra ciudad están en un lugar especial y están trabajando en la obra y están predicando el evangelio. Entonces yo no me imagino ni a mis abuelitos ni a tu papá pues descansando y pasándose la relax todo el tiempo, sino ejerciendo su sacerdocio, su conocimiento, su liderazgo y trabajando para la obra del Señor allí en donde están. Nosotros vamos y trabajamos en el templo, ellos trabajan donde están y el trabajo se une o se concluye cuando nosotros asistimos al templo. Y eso es algo bien especial y bien bonito. Yo cuando voy al templo, como procuro sentir o pensar en esto, que me estoy uniendo al trabajo de mis abuelitos y de muchas personas allí. Los ángeles allí están en el templo llevando el orden y llevando los registros de todo lo que nosotros estamos haciendo. Esto es lo que Elías le confirió, le otorgó. Estas son las llaves de Elías para poder hacer estas ordenanzas y para tener, ahora sí como dicen, el espíritu de Elías que nos conecta con nuestros padres, nuestros antepasados, y a ellos los conecta con nosotros. ¿Algo que quieras comentar referente de esto último del espíritu de Elías, Héctor? Ya mencionábamos antes que había venido Moisés para entregar Ajá. las llaves del recogimiento de Israel. Aquí quiero leer algo que es parte de mi llamamiento en este momento como miembro del Sumo Consejo y encargado de la obra misional. Hace poco, tiempo atrás, se mandó una carta para la manera en que debíamos de trabajar. Esta carta es para la obra misional y para la historia familiar, pero hace mención a algo que dice, esta carta es enviada por el Elder Ballard, que es miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, pero hace mención a algo que dice el presidente Russell M. Nelson en un devocional para los jóvenes el 3 de junio de 1918. Quiero leerlo para enfatizar lo que mencionas de la importancia del trabajo tanto de este lado, de que nosotros estamos haciendo, de que los misioneros, llevar el evangelio, de nosotros compartirlo con nuestros amigos, como de la otra parte del velo, de quienes ya no están con nosotros y que se fueron sin conocer el evangelio, quienes ya no están con nosotros y conocieron el evangelio y ahora están enseñando ese evangelio. Dice el presidente Russell M. Nelson, dice, el recogimiento de Israel es el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la tierra. O sea, no hay nada que se le compare a esta obra, tanto de este lado del velo como de aquel lado del velo. Mientras seamos partícipes, de la forma que sea, ya dice la escritura, si me traes un alma, el cuán grande será el gozo en los cielos. Imagínense si traemos muchos más, si llenamos nombres para que se haga la obra en el templo, si compartimos el evangelio con nuestros amigos, si vivimos de una manera en que digan, yo quiero ser como él, porque a pesar de todo, él lo veo con una sonrisa, lo veo con todo lo que trae, me gustaría, o como ella, como una hermana de la iglesia, como nuestros niños, nuestros jovencitos. Ahí es donde se nota más, cuando nuestros jóvenes, y que dicen nuestros vecinos, oye, me gustaría que mis hijos fueran como los tuyos, que no andan así para allá y para acá, entonces ahí es donde se manifiesta. Entonces estamos participando en una obra gloriosa, en una obra magnífica, en una obra sin precedentes y que a veces por nuestras ocupaciones no le damos el valor que el presidente Russell M. Nelson nos está pidiendo. Entonces trabajemos hoy en la obra y hagámoslo y compartamos el evangelio, trabajemos en historia familiar,
Ahora es bien fácil, por ejemplo, cuando ya estén viendo este video, que espero lo estén viendo, denle compartir en sus grupos de familia, en sus grupos de trabajo y díganles, te comparto este video para que aprendas de lo que yo creo, de lo que yo vivo y de lo que yo deseo para ti. Sería cuestión de eso, de ver que el recogimiento de Israel está en marcha y no se va a detener. Muy bien y muy padre esto que dices, muy cierto que este recogimiento pues se lleva a cabo en ambos lados del velo, se lleva aquí y también se lleva del otro lado y trabajamos juntos. Es muy bonito y es muy importante tomar en cuenta esto y predicar el Evangelio, como tú dices, compartiendo este mensaje y todo mensaje que sea bueno, que sea positivo, que pueda edificar y predicar sobre nuestras creencias. Pues, hermanos, sabemos que esto de verdad se los compartimos con mucho cariño, esperando que puedan ser bendecidos en sus hogares, en sus casas, que puedan tener salud, que puedan ser bendecidos con ánimo, con esperanza, con fe y que puedan acercarse al Señor, que puedan tener siempre la meta de asistir al templo, que puedan siempre hacer el esfuerzo de conservarse dignos de entrar al templo, aunque no esté a nuestro alcance entrar próximamente, tener siempre nuestra recomendación vigente. Les compartimos esto y lo hacemos con mucho cariño y los dejamos en el nombre de nuestro hermano mayor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y hermanos, a ustedes que han llegado hasta aquí, hasta esta parte, hasta el final de esta lección, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Héctor, por animarte. Y pues yo encantado de que vayamos poniéndole fecha y vayamos preparando una siguiente clase en lo futuro. Lo disfruté mucho, te agradezco todo lo que aportas y pues me da mucho gusto. No, hombre, a ti muchas gracias por invitarme y esperemos que les guste a los hermanos y a que ojalá que también lo vean muchos que no son miembros de la iglesia. Compártanlo por favor, que esta obra hay que llevarla a cabo todos. Así es, hay que compartir las bendiciones, todo lo bonito que nos trae este evangelio, hay que compartirlo con el prójimo y que sepan que todas estas bendiciones están abiertas y al alcance de todo aquel que desee venir, aprender y disfrutarlas. Y bueno, hermanos, pues por aquí estarán saliendo algunos videos como sugerencia y un botón para poder suscribirse y recuerden activar la campanita de notificaciones. Nos despedimos de ustedes y nos vemos en la que sigue.